La verdad que me siento muy feliz de poder participar de esta cátedra abierta por los 10 años del pontificado del Papa Francisco, a quien admiro, a quien quiero y a quien valoro por su extraordinaria tarea, no solo en la Iglesia, sino sobre todo su gran tarea para la humanidad. Quiero aclarar que no soy para nada un especialista en el tema educativo, aunque voy a intentar hablar algunas cosas de la propuesta de Francisco sobre el Pacto Educativo Global, pero más que hacer un análisis técnico, lo primero que me ha llamado la atención cuando he leído esta propuesta es que tenía algunos puntos en común con la propuesta pedagógica que nosotros llevamos adelante en nuestra Asociación Civil Niños por un Mundo Mejor, y eso me ha llevado a profundizar la propuesta del pacto educativo y, bueno, y a partir de ahí ir generando lo que estamos haciendo actualmente, acciones desde dentro de nuestra organización, pero también abiertas a la sociedad, incluso hasta con la Universidad Nacional estamos con la posibilidad de hacer una diplomatura y otras universidades argentinas y del exterior para capacitar a docentes y a personas interesadas en el tema educativo en la línea de la propuesta del Papa Francisco. En el mensaje de apertura, de lanzamiento del Pacto Educativo, dice Francisco, eso fue el 12 de septiembre del 2019, dice lo siguiente: el mundo contemporáneo está en constante transformación y atravesado por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que nos han transmitido la historia. La educación choca con la llamada rapidación, que aprisiona la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando constantemente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante un cambio incesante que contrasta con la lentitud natural de la evolución biológica. Solo este párrafo tendríamos para trabajarlo durante todo un año si lo analizáramos y lo miráramos desde los sistemas educativos formales e informales que hay en nuestra sociedad, ¿no? Solo hacer una enumeración de las frases más llamativas o más fuertes de este párrafo, ¿no? Francisco habla de múltiples crisis sociales, políticas, culturales, sanitarias, ecológicas, de un cambio de época, nuevos modos de vida, de relaciones humanas, metamorfosis cultural y antropológica, la rapidación que aprisiona la existencia a la velocidad tecnológica y digital, la identidad que pierde consistencia, la estructura psicológica que se desintegra. Y a este análisis podríamos agregar el anuncio, no muy desacertado, aunque mucha gente se ha reído, cuando Francisco hablaba de una posible tercera guerra mundial, mucha gente se reía. Y bueno, ayer, antes de ayer, la Comunidad Europea aprobó el proyecto de paz, llamado así Proyecto de Paz, donde va a invertir 5.000 millones de euros para armamentar a Ucrania contra Rusia. Y a esto le llama el Proyecto de Paz
de la Unión Europea. Algunos datos solamente en el área de educación. En el mundo hay 260 millones de niños sin escolarizar y más de 600 millones no tienen las competencias mínimas de lectura o de matemática. Este es un índice que ya lo había leído hace muchos años de UNICEF y que la verdad que me sorprendió, hablando de los niños en Argentina, de chicos que terminaban el primario, que no sabían ni leer ni escribir, y las operaciones básicas matemáticas de suma, división, resta, multiplicación, para muchos les era algo desconocido o inaccesible. En nuestro país, una mirada sobre los datos de deserción interanual, deserción escolar, entre el 19 y el 20, indican que el abandono escolar llegó a quintuplicarse durante el 2020 y afectó con mayor énfasis a los alumnos que forman parte del 62% de pobres en el país. Es decir, algo de sentido común, que la mayor deserción escolar se da justamente en los segmentos más pobres de nuestro país. A nivel de escuela secundaria, en las escuelas secundarias estatales se gradúa el 36% de los alumnos y en las privadas el 63%. Datos de los índices educativos del Estado Nacional que sabemos que muchas veces son subregistros, es decir, que son peores de los que, como los indicadores de pobreza, son peores de los que de los resultados que se visualizan. En este contexto, el Papa Francisco nos invita a reconstruir el pacto educativo, ¿no? Porque dice Francisco que todo cambio, un cambio de época como el que estamos viviendo, pide un camino educativo, ¿no? Francisco habla de la constitución de una aldea de la educación, que debería crear una red de relaciones humanas abiertas, más humanas y más abiertas. Los africanos dicen que para educar a un niño se necesita una aldea, toda una aldea para educar a un niño. Francisco toma de ahí esa idea y habla por eso de la aldea global, de la necesidad que tenemos de construir una aldea global donde todos seamos parte de este nuevo camino educativo para construir una nueva humanidad, ¿no? Los desafíos que plantea el Papa Francisco en el tema de la educación son urgentes y son desafiantes. Urgentes porque no podemos esperar más tiempo y desafiantes porque a todas las personas que nos interese la humanidad y nos interese la educación como un camino de acceso para construir una nueva humanidad, nos interpelan, ¿no? Nos debería interpelar, ¿no? Este camino educativo del que habla el Papa Francisco no se trata de un sistema nuevo, ni siquiera de currículas nuevas, aunque claro que lo tiene que incluir. Un camino educativo nuevo en algún momento nos llevará a preguntarnos, che, el sistema actual educativo, burocrático, disciplinar, de principios del siglo pasado, sigue educando, sigue dando respuestas a los problemas más urgentes de la humanidad hoy. La escuela es la escuela en sentido simbólico. Educa para la vida, educa para la nueva ciudadanía, educa con paradigmas más humanos, donde se proteja la vida, la ecología integral, donde sea un camino de acceso a una humanidad donde haya más fraternidad, más justicia, más igualdad, o es un sistema que reproduce justamente viejos modos de explotación humana, de desigualdad y demás, ¿no? Es decir, un camino, una nueva humanidad nos está exigiendo un nuevo camino educativo.
Y propone el pacto algunas líneas de acción, superar 3 barreras, que los que nos interesa el tema educativo la entendemos muy bien. La primera barrera es la que existe entre las instituciones educativas y la comunidad. Parece que la vida va por un lado y las escuelas van por otro lado, ¿no? Esa lejanía que hay con la sociedad, ¿no? Parece que lo que pasa en las escuelas es algo ajeno a la vida cotidiana de los sujetos intervinientes en los procesos educativos. Y pongo un ejemplo tonto que decía un gran pedagogo francés que llamaba la atención y nos decía: parece extraño que los niños y los jóvenes de hoy utilicen las tecnologías como el teléfono celular todo el día, y cuando llegan a la escuela lo primero que se les dice es: apaguen el celular. Parece algo extraño, ¿no? Pero es la realidad. El otro día leía en internet que una maestra, una directora de escuela, no aquí en Argentina, como una gran propuesta educativa, proponía, entre otras cosas, que los chicos tengan el teléfono celular apagado, que se corten el cabello y se vistan decentemente, como gran revolución educativa. Bueno, poco para reírse, pero todavía quedan esos resabios de autoritarismo de este sistema que todavía impera en muchos de nuestros países, ¿no? La segunda barrera es la que existe entre la teoría y la práctica, ¿no? Todavía se enseñan en las escuelas un montón de cosas, escuelas en todos los niveles, también me imagino que en la universidad, que tienen tan poco que ver con la vida real, ¿no? Ese divorcio que hay entre la teoría y la práctica, de aprender cosas que después uno se pregunta: ¿y para qué sirve esto? Y no hablo en un sentido utilitarista de la palabra para qué sirve, sino como si fuera algo mental, sino para qué sirve desde el punto de vista humano, si ayuda o no a construir una mejor humanidad. Y la tercera barrera, entre la ciencia y la tecnología, bueno, y también, por supuesto, y la vida, ¿no? Y la vida. Por eso Francisco habla toma esta categoría del mundo bíblico, la categoría de la alianza, que para los que somos cristianos tiene un simbolismo muy fuerte. Y Francisco habla de un pacto como de una alianza, donde tenemos que intervenir todos los actores de la sociedad, el Estado, la política, los hombres y las mujeres de la cultura, del arte, del deporte, de la tecnología, de la ciencia, del mundo empresarial, las familias, los jóvenes, los niños, etc. Esta alianza que supone mismos objetivos, derechos, obligaciones, y dice Francisco, una alianza que para nada tiene que buscar uniformar, sino justamente todo lo contrario, sobresaltar, rescatar y sobresaltar las diferencias y los acentos geoculturales, étnicos, etc., ¿no? Por último, propone el pacto educativo 7 pilares, ¿no? 7 pilares. Los voy a mencionar en una muy brevísimo comentario, porque se entienden perfectamente. En primer lugar, poner a la persona como centro. Uno diría, pero esto es de sentido común. Cuando uno educa, la persona tiene que ser el centro del proceso educativo, pero esto que es de sentido común no siempre se da en la realidad. A veces es más importante la currícula, es más importante los marcos institucionales de la escuela, el estatuto de la escuela, no sé, cualquier otra cosa menos las personas
sus necesidades y sus realidades. Muchas veces en las escuelas los chicos son NN, ni los conocen, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben cómo está conformada su familia, no saben cuáles son sus sueños, no saben cuáles son sus sufrimientos. Son como tábulas rasas a donde hay que llenar con un contenido. Esto que ya es viejo como la filosofía griega, y usted en eso sabe mucho, parece que todavía las escuelas seguimos exigiendo este tipo de modelos de aprendizaje. El segundo pilar es crear vínculos y escuchar al otro. El otro día, ayer, en reunión con una de las áreas escolares de nuestra fundación, un poco hablábamos de esto, de la necesidad de escucharlo a los chicos, de tomarnos el tiempo para escucharlos, no estar apurados por terminar el año con la currícula, que se termine lo que está pautado. Más importantes son las personas. Entonces, tomarnos el tiempo para escucharlos a los niños, desde maternal, cuando entran a nuestro jardín de infantes, hasta cuando egresan el secundario, darles la palabra, que puedan decirnos lo que sienten, lo que piensan, cómo están viviendo, y que sean parte, por supuesto, de todo el proceso de educación, ¿no? Que sean sujetos. Se hablaba tanto, ahora ya veo que se habla tan poco, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, se hablaba de los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Hoy ya prácticamente se habla muy poco. Creo que habría que recuperarlo a este término, y recuperarlo, por supuesto, para la educación y desde la educación. Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes. Qué difícil que es educar a las mujeres. Yo siempre veo, cuando se arma, todo se arma siempre en función de los varones. Y lo vemos nosotros a veces en nuestros centros, ¿no? Viene el profesor de educación física y hace jugar a los niños. Y las chicas están sentadas viendo cómo juegan los varones. Poca imaginación, poca creatividad. A veces la participación de las mujeres pasa en esto que estoy citando, este ejemplo, en hacerlas jugar en juegos muy masculinos y a veces con parámetros muy masculinos, ¿no? Entonces, esto de escuchar a las niñas, de poder darles el espacio para que se expresen, no solamente a través del habla, sino de la expresión corporal, de los gestos, de todas las formas de expresión humana. El cuarto pilar es tener a la familia como primera e indispensable educadora. Nosotros en esto tenemos mucha práctica en nuestra fundación, porque las familias han sido parte de la configuración del proceso y del proyecto, primero del proyecto y después del proceso educativo de nuestra escuela. Tenemos un sistema de asambleas donde los padres participan, opinando no solamente como antiguamente opinaban sobre lo disciplinar, sino sobre todo sobre lo pedagógico, hasta sobre lo administrativo. Todos los años le consultamos a los padres a cuánto debe estar la matrícula, qué opinan, qué les parece, cuánto pueden pagar, de qué forma lo pueden hacer. Y a veces sorprenden siendo de familias muy humildes las que participan en nuestra escuela, nos sorprenden con su generosidad y cómo valoran la educación de sus hijos, ¿no? Incluso procuramos y promovemos que los padres participen en algunas clases con los chicos, ¿no? La escuela abierta a la familia y a la comunidad. El quinto pilar, educar y educarnos para acoger, ¿no? Esa es otra
característica de nuestra escuela, y por eso les decía al comienzo que cuando leí lo del pacto me impactó fuertemente, ¿no? La inclusión, la inclusión, no solo de los chicos con capacidades especiales o discapacidades, como se decía antiguamente, sino de los chicos que vienen de distintos sectores, privilegiando siempre el ingreso de los más pobres, de los más vulnerables, ¿no? Nuestra escuela ha sido hecha para los chicos del barrio y siempre mantenemos ese perfil. Siempre queremos mantener ese perfil. Ojalá que nunca se transforme en lo que se han transformado muchas escuelas de la iglesia que comenzaron siendo para los pobres y hoy son escuela para ricos, situadas en lugares privilegiados de la ciudad capital y lugares privilegiados de la sociedad. Espero que mientras viva yo, estoy seguro que no va a pasar. Cuando me muera, no sé. Por lo menos no voy a estar para verlo. Como lo que decía vos de la ecología también. El sexto pilar, por eso Francisco habla de un camino educativo, no tanto de un sistema, ¿no? Hacer brotar nuevas formas de entender la economía, la política, el progreso, en definitiva, la vida humana, ¿no? La educación nos tiene que llevar a redescubrir lo más humano de nuestra humanidad. Parece un trabalengua, pero es la realidad. Lo que más nos une a todos es justamente nuestra humanidad. No nos unen ni las religiones, ni la política, nada de eso, porque muchas veces estas cosas son causas de división. La política, la religión, la economía, las clases sociales, etcétera, ¿no? Lo que más nos une es nuestra humanidad. Y por eso cualquier reconstrucción de un pacto educativo tiene que partir desde ahí, ¿no? De ir descubriendo nuevas formas de entender nuestra humanidad. Y por último, el último pilar es salvaguardar y cultivar nuestra casa común. Francisco habla de una ecología integral y por eso a nivel educativo dice, tiene que haber una gran armonía entre la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Y que es un poco en chiquito, en micro, lo que debe ser lo que él señala como una ecología integral, donde el ser humano no sea el dominador y el explotador del universo, sino que sea uno más dentro de ese universo y todo lo que haga, piense y sienta, sea al servicio de la vida, y la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Les agradezco este espacio, como les decía, no soy un especialista ni quiero serlo, simplemente compartir mi cariño y mi admiración por todo lo que Francisco hace por el mundo y por la iglesia.